Cordial saludo, mi nombre es Luis Andrés Ramos, matriculado en el CEAT Palmira, Ingeniería Electrónica. Continuando con la etapa 1 de actividad de reconocimiento inicial de la materia algoritmos, grupo 301, 303 y en 146. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permiten llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generan duda a quien debe hacer dicha actividad. Dados en un estado inicial de una entrada siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se tiene una solución. Los algoritmos se pueden expresar de diversas formas: lenguaje natural, lenguaje de programación, pseudocódigo y diagrama de flujos. Vamos a ver seguido qué es un diagrama de flujo. Es la representación gráfica de un algoritmo o proceso indicando una secuencia de instrucciones precisas que se pueden realizar para solucionar dicho problema. Como vemos aquí en el gráfico, el diagrama de flujo está constituido por varios símbolos. Lo vemos aquí, varios símbolos como rombos, flechas, triángulos, en los que podemos basarnos para hacer nuestro diagrama de flujo, como les decía, o nuestro programa. Acá tengo un ejemplo de un diagrama de flujo constituido por un viaje a la playa, algo que podemos hacer cotidianamente, en el cual está incluido una pintura, está incluido una laptop o pues una portátil, un libro de cálculo, un iPod, una cámara fotográfica. Entonces damos inicio como parte fundamental pues de nuestro programa. Después está selecciona un objeto, así como lo vemos aquí. La pregunta es: ¿cabe en mi mochila? Si la respuesta es sí, nos dirigimos hacia acá. ¿Es muy pesado? En otra pregunta, si la respuesta es no, pues retornamos a nuestro inicio, que es seleccionar un objeto, pues lo vamos a volver a seleccionar. En este punto, ¿es muy pesado? También nos preguntan, si es muy pesado, pues retornamos a nuestro punto inicial. O si no es pesado, pues seguimos secuencialmente a ¿te sirve en el viaje? Volvemos y preguntamos, sí me sirve. Continuamos con ¿es indispensable? Y si la respuesta es no, pues retomamos inicialmente el selecciona un objeto para seleccionar cualquiera de estos objetos que inicialmente describimos. Como les decía, es indispensable. Si la respuesta es sí, pues proseguimos, ponlo en la mochila o en mi maleta. Y finalmente, la respuesta de ponlo en mi maleta es sí. Entonces, cabe otro objeto y así damos por terminado nuestro diagrama de flujo o secuencia del programa que necesitábamos. La siguiente pregunta es: ¿qué es un pseudocódigo? Si se utiliza para plantear una idea de código, pero de dicho algoritmo tiene que ser lo más parecido al lenguaje de programación a utilizar y tiene que estar en nuestro idioma. El pseudocódigo, es una forma de escribir los pasos que van a realizar un programa. La forma más cercana al lenguaje de programación
que vamos a utilizar posteriormente. Y de pronto es una forma en la que estamos más familiarizados con estos signos, como lo son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, el resto de la adición entera. Estos pseudocódigos los vamos a utilizar cuando tengamos estructurado nuestro programa, el cual nos van a servir para darle forma a nuestra secuencia que necesitamos que se sigan para terminar con todo el contenido del programa. Ahora, diferencias y similitudes. En los algoritmos tenemos que un algoritmo debe de ser preciso e indicar el orden, la realización de cada paso, a que es claro cuando vamos a pasar de un paso a otro. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue en algoritmos 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. O sea, cada vez que nosotros implementemos un algoritmo, siempre tiene que haber la misma respuesta a ese algoritmo que aplicamos cada vez que lo utilicemos. Estarán diseñados de modo que sus modificaciones deben tener un número finito de pasos para determinar su fin. Como lo dice aquí, una de sus características es estar diseñados para que secuencialmente lo abordemos y tenga un fin, no se quede como en un lazo infinito. La filosofía utilizada para su diseño debe favorecer la división del problema en módulos pequeños para abordarlos con mayor facilidad. Aquí vemos cómo se determina que se debe desglosar, digámoslo así, un algoritmo. Tiene la facilidad de entendimiento por partes para asimilarlo mejor. La definición de un algoritmo debe estar determinada por 3 partes fundamentales, que es entrada, proceso y la salida. La entrada son los datos que le estoy pidiendo, el proceso es el paso a seguir, a desarrollarse en mi programa, y la salida siempre va a ser el final de mi algoritmo, lo que yo necesito que haga. El diagrama de flujo, fácil de leer y comprender, como lo vimos anteriormente en el ejemplo del viaje a la playa. Es fácil de interpretar y fácil de entender por cualquiera. Fácil de decodificar, de que lo podamos interpretar más fácil y lo podemos compartir con cualquiera. Fácil de mantener, que sea sostenible, eficiente, aprovechando al máximo los recursos de la computadora, movilizable. Un diagrama de flujo siempre tiene un único punto de inicio y un único punto de término. Además, todo camino de ejecución debe permitir llegar desde el inicio hasta el correcto término de nuestro programa. Ahora, el pseudocódigo se puede ejecutar en un ordenador o en un computador cualquiera. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Fácil el paso de programar al lenguaje de programación. Lo podemos combinar, digámoslo, para que el ordenador nos entienda qué es lo que estamos sugiriéndole. Es independiente del lenguaje de programación que se va a utilizar y es un método que facilita la programación y la solución de algoritmos de programas asignados. Sin más, le agradezco por su atención.